Ercatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias Accesible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy queremos hablar de educación y puntualmente de los profesores, hacer una especie de radiografía de los profesores de nuestro país. Y nos acompaña Mario Aguilar. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente del Colegio de Profesores de Chile. Gracias. Un gusto, Scarlett. Bienvenido. Y gracias. Bueno, queremos contar algunas cosas de Mario Aguilar antes de comenzar esta conversación. Yo decía una radiografía del profesorado en Chile, pero antes entremos un poquito a la vida de Mario Aguilar, el profesor, el hombre casado, a punto de cumplir 58 años, nos decía fuera de micrófono. El 7 de agosto cumplo 58 58 años, casado, 3 hijos. Casado, 3 hijos. Casado con profesora. Con profesora también. Sí. 2 niñas, un niño, futbolista él. Sí, futbolista, juega en las cadetes de Santiago Morning, mi querido Chequito. Y con una parte del corazoncito en Tomé, nos decías, a pesar de que naciste en Santiago, pero ¿por qué tu cariño por Tomé? Mi abuelo era de Tomé, un abuelo que yo quería mucho, que fue muy importante en mi vida, mi abuelo materno. Y él era originario de Tomé, entonces muchos veranos íbamos largo tiempo a la casa de su madre, que era mi bisabuela, que vivió muchos años. Ella vivió como cerca de los 100 años, longeva, 90 y tanto, bien longeva, y era como la matriarca, y entonces era una casa grande en Tomé, en el centro. La que reunía a la familia, probablemente. La que reunía a la familia, exacto, y nos íbamos de veraneo para allá, viajando en tren. En ese tiempo existía el tren al sur, como la canción de Los Prisioneros, y eran viajes inolvidables y veranos bien bonitos, con mis hermanos, jugando, con los primos. Era una casona de esas antiguas, grandes, de Tomé, que todavía quedan, y la playa cerca, a pesar del agua helada, y uno como cabro chico igual, yo ahora no me metería en esa playa, pero cabro chico, sí, claro, felices jugando en la arena. Tengo muy lindos recuerdos de Tomé. Y he vuelto ahora por razones gremiales varias veces y me viene como esa cosa nostálgica de los veranos en Tomé. El recuerdo de la bisabuela, ¿verdad? La bisabuela. Y a propósito la abuela Hortensia le decíamos. Abuelita Hortensia le decíamos. Abuelita Hortensia. Sí. A propósito de esos amores grandes, ¿cómo empieza tu amor y tu cariño por la docencia? Bueno, yo era deportista en el liceo. Yo estudié en un liceo con número, liceo nombre número 14, a mucha honra, hijo de la educación pública. Y ahí había un profe de educación física que era muy motivador, no teníamos pero ninguna condición, pero él armaba un equipo de atletismo, armaba una pista en el patio así, pero en condiciones muy precarias, como lo que había, que era nada en realidad. Estamos hablando de los años 70, donde los recursos de la educación pública eran bien mínimos. Y él nos motivó a hacer atletismo, nos seleccionó a un grupo y nos llevó a competir a los torneos escolares, contra el Verbo Divino, el San George, los colegios top. Con más recursos. Con muchos recursos y con toda una tradición atlética, y nosotros, bueno, competíamos y nos iba bien con este profe Luis Rojas, que ahora vive en Angola. Hace unos meses hablé con él, lo encontré después de muchos años, a mi querido profe de educación física. Qué bonito recuerdo. Y bueno, y ahí yo me hice deportista y me motivé por estudiar educación física. ¿Y te diste cuenta que los profesores son inspiradores, son grandes inspiradores en la vida de uno? Absolutamente. Ese profe a mí me motivó mucho con el atletismo, que el atletismo fue muy importante en mi vida. Yo creo que mucho de lo que tengo ahora, que un poco esta característica de un poco aguerrido, luchador, viene de la disciplina del atletismo. El atletismo es un deporte muy exigente. Yo después lo practiqué muy en serio, me fui a un club después, fui deportista de alto rendimiento, digamos a nivel nacional, no internacional, pero fui entrenado sistemáticamente. Entonces, esa disciplina del atletismo, esa cosa de vencer la adversidad, de vencer la fatiga. Las limitaciones propias. Las limitaciones propias, la superación de ti mismo. Yo al atletismo le debo muchísimo en mi formación. Estoy muy agradecido del atletismo, de lo que me dio. Entonces, ahí me motivé por estudiar educación física, que fue mi vocación que se me formó en esos años. Y bueno, y a pesar de que inicialmente mi vocación era más por el deporte que por la pedagogía misma, cuando empecé a estudiar me fui motivando también por la parte pedagógica, educativa del deporte. Y bueno, terminé haciendo una carrera de profesor de educación física y después en algún momento derivé a lo gremial y aquí estoy. ¿Y ese salto? Bueno, junto con la inquietud y el gusto por el deporte, tenía mucha inquietud por lo social también, de joven. Cuando entré a la universidad, época durísima, yo entré, imagínate, yo ingresé a estudiar educación física en el año 79. Imagínate los años que eran eso dentro de la universidad en la Chile.
rectores delegados, militares, mucho sapo, mucho control. Y ahí, medio subterráneamente, con amigos, íbamos conversando de la situación política del país, de la situación que vivíamos en la dictadura, de la represión, el autoritarismo. Imagínate, mi generación creció con toque de queda, por ejemplo. O sea, el tema de la libertad, el tema de la falta de libertad, más bien dicho, era todo un tema. Y con muchos miedos, además. Con muchos miedos, tú conversabas con mucha cautela, pero ahí empezamos a generar conversaciones, vínculos, empezó a desarrollarse esa inquietud social. Y ya derechamente, cuando finales de la carrera más o menos, ya me empecé a involucrar más en grupos políticos, en grupos que luchaban contra la dictadura o teníamos actividades opositoras, organizamos unas peñas, que en ese tiempo era como gran cosa conseguir autorización para organizar una peña, era toda una gestión, todo un control, había que disfrazar la peña, que fuera así como y había bien. que ser muy valiente, además, ¿eh? Hay que Sí, decirlo. todo el mundo era muy cauteloso. Había que desafiar muchas cosas. Sí. Mario, a ti te ha tocado estar al frente de una movilización que ha sido muy extensa. 51 días alcanzaron a completar los profesores con esta paralización que tuvo manifestaciones en todo Chile. Lo vimos, lo seguimos a través de nuestro noticiero Portavoz Noticias. Tuvieron una primera votación y solo por 255 votos los profesores decidieron seguir en esta movilización, y en una segunda votación dijeron, por amplia mayoría, entiendo 67%, dijeron, la bajamos. ¿En qué situación están hoy día los profesores de Chile? ¿Hubo realmente avances concretos? Porque estamos hablando de prácticamente 2 meses en que no hubo clases, de un año escolar que se va a extender hasta enero, pero más allá de la pérdida de clases, ¿qué cosas concretas ganaron y avanzaron los profesores de Chile? Mira, a mí me gusta diferenciar en lo que yo he denominado logros intangibles y logros tangibles. Los intangibles son muy importantes, aunque no son tan concretos aparentemente, pero a mí me parece que lo que logramos en términos de activación del gremio, activación del profesorado, en unidad, en fortaleza, en desarrollo de nuestra capacidad de movilización, a mí me parece un logro tremendo, en especial pensando en que esta lucha no se termina. Segundo logro concreto muy importante para mí es el apoyo ciudadano que concitamos. Yo creo que ese es un valor muy fuerte que recuperamos, siento yo, el cariño de la ciudadanía, el cariño del pueblo que se había perdido, se había producido en los últimos años como un distanciamiento entre el profesorado y la ciudadanía. ¿Por qué crees tú? Por distintas razones, se metió mucho esta onda de esta relación de cliente que tienen los apoderados, estas lógicas, digamos, muy de mercado, que la educación es un servicio, ellos son clientes. Se fue distorsionando esta comunión que debe haber entre el apoderado y el docente para atender conjuntamente a los niños. En el fondo que todos remen hacia un mismo lado, ¿no? Que todos rememos hacia un mismo lado, pero que además no establezcamos una relación como si fuera una transacción comercial, como una empresa que vende un servicio y los clientes tienen derecho a exigir, que no es una lógica que aplique bien en educación. Mucha denostación de autoridades durante años también, culparnos a nosotros de todos los males de la educación. Se fue generando un distanciamiento. También una cierta mala imagen del gremio que se fue generando, un gremio que se veía solo peleando sueldos. Fueron distintos factores que fueron generando ese distanciamiento, y yo siento que en este movimiento recuperamos mucho de ese cariño, de esa cercanía. Yo recuerdo con emoción, y cada vez que me acuerdo me conmueve un poco cuando entramos a Valparaíso, miles y miles de kilómetros de marcha, no sé si viste esa imagen. Lo vimos y lo mostramos. Sí, y en esa ocasión la gente salía de los cerros a saludarnos, salían al camino, a la carretera a darnos agua, a darnos alimentos. Fue muy hermoso lo que se produjo, y en general todo este movimiento tuvimos muchísimo respaldo ciudadano, incluso expresado en la encuesta CADEM, que todas las semanas preguntaba por el apoyo a la movilización nuestra, siempre mostró consistentemente cerca de un 70%, y con el paso de las semanas eso no disminuía. Y el tercer logro intangible que me parece muy importante es que instalamos en la agenda el tema educacional que no estaba. En este gobierno la educación era un tema absolutamente secundario. La ministra de Educación, en una suerte de temática paralela a la realidad educacional, con una foco solo en sus 2 proyectos, aula segura y admisión justa, pero desatendiendo todo el resto, la educación pública en un total abandono. Y nosotros obligamos con nuestro movimiento a que en la agenda se pusiera esa discusión. Yo creo que si el gobierno tenía intenciones privatizadoras o de abandono de la educación pública, una suerte de privatización solapada, dejándola que muriera para que avanzara
la educación privada. Yo creo que eso ya no va a ser posible para el gobierno. Creo que el tema lo instalamos con suficiente fuerza como para que hoy día se vea obligado a atender. De hecho, firmó compromisos que nosotros los vamos a hacer exigibles, de dar atención a problemas muy graves que están hoy día en la educación pública, implementar como corresponde la nueva institucionalidad, porque prácticamente la estaba auto boicoteando con su forma de encarar. Eso son los intangibles. Tú dices, primero reunirse, agruparse, tomar conciencia de lo que estaban viviendo, recuperar el cariño de la sociedad, de la gente, tomar conciencia de lo que estaba pasando y en tercer lugar poner el foco en la educación pública, no abandonarla. En el fondo ahí están tres grandes intangibles que tú dices, nosotros logramos recuperar y lo hacemos nuestro a partir de este movimiento. Yo te quiero pedir una pequeña pausa, porque tenemos que ir a la primera pausa comercial, pero sigamos hablando de esto. Hablábamos de intangibles, ahora hablemos de logros concretos. Yo te pedía antes de la entrevista, haz una radiografía del profesorado en Chile, y yo te pregunté, ¿cuántos profesores hay en nuestro país? 206.000, me dijiste tú. Sí. 206.000 profesores en todo Chile. Nosotros nos vemos en el norte, centro y sur del país. En el sistema escolar. Y están muy pendientes de nuestra conversación, así que te pido que hagamos una pausa y regresemos de inmediato, ¿te parece? Muy bien. No se vaya. Ya estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estábamos hablando de 206.000 profesores en todo nuestro país en el ámbito escolar, estrictamente, ¿verdad? Escolarizado. Claro, exactamente. Y tú decías, ya tenemos intangibles, lo ganamos con esta movilización de 51 días. Logros concretos. Me decías en el bloque anterior, nos encontramos de frente con un gobierno que tenía otras prioridades, que miraba la educación desde otra perspectiva y hemos logrado reencauzar el interés y el foco. Cuéntanos un poquito más acerca de, por ejemplo, aquellos profesores que muchos se preguntarán, ¿cuántos tienen realmente contrato? ¿Cuántos trabajan a honorarios? ¿Hay trabajadores a honorarios, profesores a honorarios en nuestro sistema educacional? ¿En qué condiciones laborales trabajan ellos? ¿Cómo son los contratos de los profesores? Sí, honorarios casi no quedan ya, pero todavía hay un porcentaje muy importante de docentes que tiene contratos muy precarios. En el sistema público existen los titulares y los contrata. Contrata es un tipo de contratación precaria, año a año, sin acumulación de años de servicio, sin estabilidad ninguna, versus el titular que tiene un contrato indefinido, estable, acumula años de servicio en caso de un despido. Fíjate que hay profesores a contrata que después de un año 12 o 15 no le renuevan contrato y no tiene derecho ni siquiera a un año de indemnización. O sea, es bien. ¿Y por qué no hemos permitido como país ese tipo de Bueno, sistema? esas son las cosas que uno tiene que preguntarse, ¿por qué lo hemos permitido como país? Incluso no se respeta la ley. La ley dice que no más del 20% de la planta de una municipalidad o de un servicio local debe ser contrata. Y sin embargo hay municipios que tienen inversa la relación, 80% contrata y 20% titulares. Y también hay municipios que no pagan las cotizaciones de los profesores. También hay municipios que no pagan las cotizaciones. Todos esos son problemas que se han acumulado por años, que no se han resuelto. Nosotros los pusimos en el petitorio precisamente. En algunos de los logros concretos que tenemos de este movimiento está, por ejemplo, el que se otorga titularidad a un número importante de profesores que tienen ciertos requisitos, 3 años continuos, 4 discontinuos con el mismo municipio. Ya había habido una ley recientemente que gestionamos nosotros como directorio que otorgaba titularidad a los profesores que eran completo contrata, pero también existen muchos docentes, son como 40.000 en Chile, que tienen doble contrato, tienen una parte titular y una parte en esta condición precaria de lo que se llama los contratas, que por supuesto es sumamente abusivo porque de hecho está prohibido en nuestra legislación laboral ¿tener el dos doble contratos? contrato con un mismo empleador. Claro. Y en nosotros se da. Claro. Entonces, eso lo estamos terminando. Se envió ya el proyecto de ley al Congreso. Se está tramitando esta semana, se tramitó en el Senado. La que viene se va a tramitar en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay un logro concreto que es otorgar estabilidad a muchos colegas, porque el gobierno se había negado terminantemente a dar curso a esa solicitud nuestra. Nosotros estuvimos un año negociando sin paro en una mesa. La gente a veces no sabe que previo a llegar al paro hay mucho intento de resolver el conflicto a la buena, por decirlo así. Pero esas conversaciones eran con el subsecretario. Con el subsecretario. ¿Por qué la ministra nunca se sentó a la mesa con los profesores? Porque la ministra en general ha estado bastante ausente de la relación con el mundo educacional. ¿Por una definición personal, por una definición del gobierno, alguna instrucción de parte de la presidencia, Marcela Cubillos, a decirle, usted se margina, aquí el subsecretario lleva las conversaciones? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no puedo saber qué pasaba en la interna, pero desde que la ministra asumió, tuvimos un par de reuniones protocolares con ella, pero nunca estuvo presente. Pero no es una queja solo de nosotros los profesores,
En general, los parlamentarios también se quejan de que la Comisión de Educación ya tiene escasa presencia, incluso en tramitación de proyectos de ley importantes, normalmente ella no asiste. Es una ministra que tomó una suerte de agenda paralela. Yo en un momento en medio del paro decía, ella vive con un mundo paralelo, digamos, cuando ni siquiera se aceptaba sentarse a conversar. Yo quiero recordar que fueron 4 semanas de paro, y recién en la 4ª semana la ministra se vino a sentar a conversar. Hubo un momento en que la ministra Marcela Cubillos dijo, mientras estén en paro nosotros no nos sentamos a Así conversar. es. Sin embargo, después tuvo que aceptar. Así es. Una conversación en plena movilización. Es que yo creo que otro logro también del movimiento fue, voy a usar un término poco académico, bajarle un poco el moño a esa arrogancia tan tremenda que tiene este gobierno, que arranca desde el presidente, pero está muy fuerte en su ministro, y la ministra Cubillos una expresión muy fuerte de eso, que es la misma arrogancia que tiene en general ese sector político. Cuando nosotros tomamos la identidad de los patipelados, la hicimos nuestra, cuando una senadora, la senadora Van Rieselberghe, se permitió en un programa decir cualquier patipelado escribe crítica a nosotros, como diciendo que poco menos que yo eran unos intocables por ser senadores. Y nosotros tomamos esa identidad y la convertimos en nuestra. Somos los patipelados, nosotros somos los patipelados, somos el 95% de los chilenos que nos rompemos el lomo trabajando, que no tenemos grandes empresas, que no tenemos grandes capitales, que no somos de esa élite que disfruta de la riqueza del país y que tenemos todas las incertidumbres, digamos, de perder el trabajo, de qué pasa si nos enfermamos, qué pasa con nuestros hijos y su educación. Pero permítame, Mario, hacerle la siguiente pregunta. Cuando ustedes enfrentan las críticas, por ejemplo, de aquellos que dicen que ustedes han secuestrado la educación chilena porque se permiten durante 2 meses no tener a nuestros estudiantes con clases en pos de sus reivindicaciones, ¿qué responden ustedes? ¿Pero quiénes dicen eso? ¿Eso lo dicen ese 5% o bots? Son los dos que yo le he escuchado esa opinión. Usted se refiere a las redes sociales. A las redes Aquellas sociales, cuentas... bots, que son cuentas falsas, digamos, que empiezan de repente varios a tener el mismo discursito, se nota claramente algo artificial. O bien, la gente que no es patipelamo, el 5% que no estudia en educación pública, que sus hijos no están en la educación pública, que ni siquiera conocen cómo es la realidad, que no tienen ni idea que hay colegios donde tienen ratones, plagas de ratones, y que los ratones cruzan en la sala de clase, literalmente los ratones cruzan en medio de la sala de clase. Y nosotros por meses eso no se hemos atiende. contado largamente la historia en Atacama, en Copiapó puntualmente, con emanaciones de gases tóxicos y explosivos en varios colegios. Y la hemos contado en nuestro noticiero con indignación, porque nos preguntamos si esto ocurriese en la capital, otra habría sido la historia probablemente, pero ocurre en regiones, lamentablemente, y te puedo agregar muchos casos de regiones. En la región de la Araucanía, colegios que la temperatura es cercana a 0 grados, en la sala de clase, dentro de la sala de clase cercana a 0 grados y no hay calefacción. Y los profes tienen que decirle, mis colegas tienen que decirle a los niños, vengan con frazada a la clase de mañana. Esas situaciones son reales, ocurren. Entonces, quienes dicen que nosotros tenemos secuestrada la educación pública son gente que no tiene idea de lo que pasa en la educación pública. Son gente que ni siquiera se acerca, o cuando hay una ceremonia de repente se pueden acercar, donde les presentan un cuadro artificial, ¿no es cierto? Les tienen todo muy bonito, pero que no tiene que ver con la realidad cotidiana. Baños insalubres, baños que dan asco de entrar. Son baños que hay en muchas escuelas públicas de este país, sobre todo en regiones donde el abandono es mucho más fuerte, incluso que en Santiago, porque tú tienes razón, en Santiago de alguna manera, hasta por una cuestión mediática, digamos, de que los problemas tienen más atención, pero ¿qué autoridad ha escuchado esto antes que nosotros pusiéramos este foco, este paro nuestro? ¿Qué autoridad se había preocupado de los niños que tenían temperatura de 0 grados en la sala de clase? ¿Qué autoridad se había preocupado de esos baños insalubres? ¿Qué autoridad se había preocupado de las plagas de ratones? Ninguna, a pesar de que mis colegas lo habían planteado, insistían, mis colegas cazando ratones. Los profesores detrás de los ratones. Profesores detrás de los ratones, poniendo trampas, etcétera, porque sus jefaturas no disponían la desratización, que es lo que debe hacerse. Imagínate lo que significa en un lugar donde hay suspender las clases 400 niños. En razón de la exactamente, de la emergencia, de lo que significa desde el punto de vista del riesgo de la salud. Y esos son problemas reales que nadie estaba atendiendo. La ministra, en su mundo paralelo, con su proyecto de admisión justa, que es totalmente artificial, es una cuestión totalmente artificial, un invento para ponerse en un foco mediático. ¿Un invento por qué? Un invento porque ella hizo una operación comunicacional presentando familias descontentas porque sus hijos no habían quedado en el colegio que querían. Pero si tú tienes, ese es un problema que viene hace años. El argumento del gobierno es que la educación también tiene que premiar el mérito, los talentos y las buenas notas, las buenas calificaciones. Nosotros decimos
que las notas deben ser un factor, puede ser eventualmente un factor, pero no puede ser el único. Porque el mérito académico no se mide solamente por notas, y yo como profesor te lo puedo decir. Nosotros sabemos perfectamente que puede haber un alumno promedio 6.5 y puede haber un alumno promedio 5.9, y el 5.9 uno sabe que tiene mucho más mérito porque tiene una situación mucho más compleja familiarmente, porque su familia no tiene el mismo capital cultural, porque no tiene condiciones económicas, versus el niño que tiene un 6.5 que tiene condiciones óptimas. Puede haber mucho más mérito en el niño de un 5.9 que en uno de un 6.5. Esa forma cuantitativa de medir, como se hace con el SIMS y los colegios, donde aquí está el ranking, estos colegios son buenos, estos colegios son malos, y yo te puedo asegurar que hay colegios que a veces para tener un puntaje SIMS se hacen verdaderas aberraciones desde el punto de vista pedagógico para lograr esos puntajes, y hay colegios que tienen bajo SIMSE, pero tienen una labor social, una labor de integración, atendiendo a los niños más abandonados, que es extraordinaria desde el punto de vista educativo. Y terminan siendo formadores de personas, de grandes personas. Absolutamente, terminan siendo formadores de personas. Tenemos que hacer una última pausa, lo invito a que siga conversando con nosotros. Hablemos también de esta especie de diagnóstico al interior de los colegios y de la situación de vulnerabilidad en que están los profesores respecto de la violencia también. Yo creo que me parece tremendamente importante que discutamos aquello, no solo aquellas demandas que aparecen en las conferencias o en la discusión pública, sino también el día a día en la sala de clase, ¿le parece? Muy bien. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Ya estamos de vuelta a la última parte de la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Quiero darle las gracias nuevamente a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, por estar con nosotros, por conversar con las regiones de nuestro país. Hablemos de lo que pasa al interior de las salas de clase y permítame contar solo una pequeña parte o una anécdota de mi vida. Yo también estudié en colegios con números, siempre. Y fíjese que teníamos un profundo respeto por los profesores. Dentro de nuestra humildad y sencillez, creo yo que ellos son grandes inspiradores de nuestra vida, impulsores de nuestros sueños incluso. Pero yo recuerdo que había un profesor en particular, bueno, algunos muy exigentes, incluso saliéndose de la materia de clase y enseñándonos cosas de la vida, que para mí, hasta el día de hoy, son herramientas del día a día, pero había uno al que le teníamos susto, me acuerdo, porque escuchábamos sus pasos en el pasillo, caminaba y nosotros todos íbamos a sentarnos y cuando él ingresaba a la clase no volaba ni una mosca. Entonces, recuerdo haberlo encontrado muchos años después en un aniversario de ese colegio al que me invitaron y le pregunto, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo van las clases hoy? Y me dijo, yo cada día que entro a clases y a una sala en particular tengo miedo. Yo dije, ese no es el profesor que yo recuerdo. Y le dije, profesor, cuando usted caminaba por el pasillo nosotros escuchábamos los pasos y nosotros corríamos a sentarnos. Usted no necesitaba ponernos así como el ceño fruncido para que nosotros entendiéramos que tenía que haber silencio para una clase. Nosotros sentíamos un respeto increíble. Me dice, ahora yo tengo miedo de las agresiones, tengo miedo de la violencia de los estudiantes, del cómo van a reaccionar. Nunca se me olvidó ni lo primero ni lo segundo, ni lo que me tocó vivir, ni lo que me tocó escuchar de su parte. Le pregunto a usted, estas situaciones deben ser parte del día a día en muchos lugares de nuestro país, lamentablemente. Así es. Y lo hemos visto con mucha dureza en el último tiempo. Sí, es así y yo creo que lo que hoy día está dentro de la sala de clase, esta situación de violencia creciente, de estudiantes, pero también de apoderados. Hay muchas agresiones que nosotros hemos reportado por parte de apoderados a docentes. Es una situación muy grave y muy alarmante y creciente. Es un problema que aumenta, no solamente no se ha detenido, sino que ha ido aumentando. Y está puesto también en nuestro petitorio. Nosotros queremos que haya sanciones más duras para adultos agresores de docentes. Nosotros entendemos que con los estudiantes el tratamiento tiene que ser más bien pedagógico, social, pero un adulto que agrede a un docente, apoderado, por ejemplo, apoderado un papá, básicamente, una mamá. Exacto, debe tener sanciones más duras y más exigentes. Dentro de los logros del petitorio también está que ¿Usted recuerda algún caso en particular en algún lugar de Chile que haya por llegado ejemplo, hasta su escritorio? Por supuesto, hace poco, bueno, hace un año atrás, más o menos meses atrás, en Cartagena hubo un caso de una docente que fue a la salida del colegio agredida por dos apoderados, la madre y el padre de un niño a puntapiés en el suelo por una nota que la profesora había puesto al joven. Y cobarde además la agresión porque la profesora tiene una discapacidad física, o sea, la tomaron del pelo, la botaron al suelo, le pegaron patadas en el suelo. Un profesor en Chimbarongo, otro caso en Regiones, donde él estaba en su comedor con los niños almorzando y aparece un apoderado, toma una silla y le empieza a dar sillazos ahí delante de sus niños de sexto básico. Una situación tremenda, terrible. Finalmente nosotros hicimos asesoría jurídica en ambos casos. En el de Chimbarongo ya se falló una condena al agresor, pero una condena que es muy mínima, digamos, considerando el daño que hizo, que no es solo el daño físico, el profesor quedó con puntos y con heridas de cierta consideración, pero además el daño psicológico y el daño a los niños.
Claro. Imagínate los niños que fueron testigos de esa situación. O sea, si un padre o madre se permite tener ese tipo de actitudes, ¿qué espera un estudiante? Exactamente. ¿No? ¿Cómo veo yo esto desde mi Bueno, y ahí vamos al perspectiva? tema yo creo que ahí hay una expresión de una sociedad que está bastante con problemas la nuestra desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la integración social. Una sociedad donde a lo mejor los valores de la competencia, del individualismo, los valores de la rentabilidad, del logro, del éxito, del exitismo, yo creo que nos tienen bastante enfermos. Pero además la agresividad, yo no lo dejaría pasar, la violencia. Hay mucha gente que, y lo hemos visto en las encuestas, que cree que los conflictos se resuelven así a golpes. Así es. Y eso impacta. Así es, tal cual. Por eso quiero preguntarle, a partir de este diagnóstico que usted, crudo, que nos hace de la educación en Chile, ¿qué es lo que viene entonces? Acaban de pasar casi 2 meses de paralización, los profesores se disponen a volver a clases ahora en la vuelta de vacaciones de invierno, ¿y qué es lo que viene para los profesores en Chile? Bueno, nosotros tenemos que retomar nuestra normalidad y nuestra cotidianidad escolar, pero a mi entender, lo que viene ahora es que esta unidad que logramos entre nosotros la tenemos que fortalecer, porque también a nosotros como profesores se nos metió durante estos años el virus del individualismo, se nos inoculó ese virus como le ha pasado a la sociedad chilena, que yo creo que es un derivado, la violencia es un derivado de eso. Yo creo que hay una relación entre que tú pierdes la noción del sentido de comunidad, el sentido de lo colectivo, el sentido de lo que es común para todos, y todo es individuo solamente, que es una ideología finalmente, es una ideología la que está detrás de eso. Entonces, como lo que importa son únicamente mis intereses personales, puedo hacer lo que sea en defensa de esos intereses personales. Y ahí vale la violencia también. Entonces, nosotros tenemos que ahora desarrollar este espíritu colectivo que se expresó muy fuertemente en estas movilizaciones, fortalecer ese sentido de comunidad educativa, fortalecer el sentido de comunidad docente, que nos hace sentir, nos hace tomar conciencia que más que esperar las soluciones desde arriba, lo que nosotros tenemos que hacer es empoderarnos nosotros mismos, empoderarnos como grupo social, profesores. Los patipelados, una identidad que va más allá de solamente profesores que nosotros hicimos nuestra, también la tenemos que desarrollar y fortalecer y alimentar eso, alimentar ese sentido que ya el del lado no es un competidor. Mira, hubo un acto de las muchas marchas que hicimos que yo hice un pequeño experimento y lancé este mensaje, más allá del discurso gremial, el discurso más político, dirigido al gobierno. En un momento de mi discurso empiezo a hablar de esto, de esta cosa humana. Al que está a tu lado es un compañero de trabajo, es un colega, no es un competidor como te ha metido este sistema. Abraza al que está a tu lado, dije yo. Y sabes que miles se abrazaron ahí en la Alameda. Fue muy impactante, a mí me corrieron las lagrimitas desde arriba del escenario, porque fue probar, a ver, aquí está esta comunión que tenemos hoy día, aquí está esta tremenda unidad que hemos logrado, aquí hay 80.000 personas, de hecho, como 3 cuadras nomás me escucharon, el resto no me escuchó, pero esas 3 cuadras que me escucharon, yo lancé este mensaje como de fortalecer una suerte de hermandad entre nosotros, usé esa palabra, somos una hermandad, somos profesores, somos profesoras, nos han metido que competimos con el otro, que el del lado es tu adversario, tienes que ganarle. No, rompamos eso, el del lado es tu colega, es tu compañero, abrázalo. Y miles se abrazaron, fue muy hermoso. Lo mismo la marcha a Valparaíso, hicimos una vigilia la noche anterior ahí en Placilla, nos juntamos en un colegio, cantamos, fortalecimos ese sentido de cuerpo. Y la entrada a Valparaíso, que fue muy bonita. Claro, y al otro día eso se expresó en una entrada donde lo que más se respiraba era este sentido de unión, que luego se va perdiendo un parte, no es algo que tú puedas, son momentos, digamos, que tú no los puedes preservar eternamente, pero sí esa llamita que se encendió la tenemos que desarrollar ahora en cada colegio. Pero, a ver, profesor Aguilar, hay muchos profesores que nos están viendo, profesoras diferenciales, educadores y educadoras de párvulo, que dicen, bueno, pero la mención ha quedado pendiente, el gobierno dice que no tiene recursos. ¿Qué queda para ellos, por ejemplo? Supuesto. Que siguen sintiendo que hay cosas todavía sin resolver. Claro, es que el programa no nos va a alcanzar todo lo que pudiéramos para conversar. Están los temas pendientes, por eso que nosotros no estamos satisfechos con la respuesta del gobierno. Se lo hemos dicho claramente al gobierno y lo hemos dicho públicamente, no estamos satisfechos con su respuesta y no nos vamos a dejar de movilizar y de luchar por los temas pendientes. La mención a nuestras colegas educadoras diferenciales y de párvulo, que es una discriminación muy odiosa, que además es de género en mi opinión, porque justamente son las dos especialidades. Mayoritariamente de mujeres, ¿no? 94% son mujeres. Cuando alguien en el 2008 dijo, a ver, ya, dejemos afuera
así deben haber dicho, dejemos afuera las diferenciales y las parvularias, porque además las tratan así, ni siquiera les dicen profesoras, que son profesoras ambas. O educadoras de párvulo. Claro, profesora de educación diferencial, profesora de educación de párvulo. Dejemos afuera las parvularias y las diferenciales, así deben haber dicho. Total, la mayoría son mujeres. Yo estoy seguro que aunque no se haya dicho, ese pensamiento estuvo. Porque no lo hacen con matemáticas, no lo hacen con educación física, donde vemos muchos más hombres, lo hacen con las mujeres. Y en el 2008 eso pasó piola, término poco académico, pasó colado, pero hoy día, 2019, eso es inaceptable. Y nosotros vamos a seguir luchando, ya presentamos un recurso en Contraloría, vamos a presentar demandas si es que no nos va bien con el recurso de Contraloría, vamos a dar la lucha en otros ámbitos. Creo que la sociedad chilena tomó conciencia de que hay una discriminación muy fea ahí. El tema de la deuda histórica, que para nosotros es un tema emblemático, lo vamos a seguir luchando, vamos a tomar la comisión que nos ofrecieron, que, mira, lo más probable es que el gobierno la ha ofrecido como una forma de dilatar, pero nosotros vamos a tomar ese espacio, vamos a pedir que vengan los parlamentarios, porque se consiguió que se incorporen parlamentarios, vamos a levantar el tema con suficiente fuerza, vamos a seguir presionando. Y el tema de la reforma curricular, que nos parece una aberración, un daño tremendo a nuestros jóvenes, que Esto se de elimine, sacar historia y educación física de tercer y cuarto medio. Y artes. También nos preocupa que artes, historia y educación física no están en la malla común obligatoria. Pero esto es decisión del Consejo Nacional de Educación, ni siquiera del Ministerio de Educación. Entonces No, hasta por ahí nomás es del Consejo. ¿En qué está pensando Chile o la gente que de verdad está mirando la educación? Bueno, primero el Consejo Nacional de Educación es un ente bastante cuestionable porque es un ente más bien político que técnico. Se disfrazan de técnico, pero yo puedo decir, ¿qué tiene que ver don Miguel Alex Schweizer, ex ministro de Justicia de la dictadura militar, en el Consejo Nacional de Educación? ¿Cuál es su expertise en currículum? Que es uno de los consejeros. ¿Cuál es su expertise en currículum para que él decida que los alumnos de Chile, tercero y cuarto medio, no van a tener historia, educación física y artes? De manera obligatoria, sino como electivo. Como electivo, y por lo tanto un número importante no lo va a tener. No lo va a tener. Pero el Ministerio de Educación está dispuesto a seguir adelante con esto. El Ministerio de Educación, tosudo, cerrado, arrogante, que no escucha. Yo digo claramente esos conceptos porque le insistimos, le dimos todos los argumentos, le presentamos. A mí no me gusta tirar títulos, es medio feo que uno ande tirando títulos, pero yo soy magíster en currículum y he escrito varios libros sobre el tema. O sea, es un tema que yo sé. Y tengo al frente dos abogados, como son la ministra de Educación y el señor subsecretario, que de currículum no saben nada, y yo trato de convencerlos, como presidente del Colegio de Profesores, que esa medida es aberrante, y ellos simplemente no escuchan. Simplemente no escuchan. Entonces, así se toman las decisiones en Chile. Se toman sin participación, se toman entre cuatro paredes. Negoció el Consejo Nacional de Educación con el Ministerio de Educación esta reforma aberrante, con todos los índices que tiene nuestro país de salud deteriorada. ¿Cómo alguien puede caberle en la cabeza que se elimine la educación física como asignatura obligatoria? Me gustaría, antes de cerrar esta entrevista, profesor Mario Aguilar, que le hable a los profesores, pero también a los papás, mamás, apoderados que lo están viendo hasta ahora en las regiones de nuestro país. ¿Qué le gustaría pedirle para el futuro, para lo que viene, para el desafío que enfrentan también los profesores? ¿Esa cámara? Donde usted quiera. Bueno, yo primero repetir a nuestros colegas, reiterar este concepto que desarrollamos durante la entrevista, que nosotros tenemos que fortalecer nuestra unidad, tenemos que fortalecer nuestro compañerismo, ahí está nuestra fuerza. Y si fortalecemos eso, si fortalecemos el sentido de comunidades docentes en cada colegio del país y en cada comuna, vamos a tener fuerza para seguir luchando por estos temas y vamos a tener una influencia mayor en la sociedad. Y no vamos a depender tanto de lo que decían los poderosos, sino que vamos a depender más de nuestra fuerza, de nuestra capacidad de autogestionarnos y de buscar nosotros mismos soluciones. Y respecto a los apoderados y a la ciudadanía en general, decirle que esta comunión que se produjo, este apoyo que nos dieron, para nosotros fue muy importante sin duda en todo este movimiento, pero queremos que ese apoyo siga, necesitamos que ese apoyo siga, porque finalmente ustedes y nosotros somos del mismo lado. Los poderosos, ese 5% que dirige este país y que lo hace con tanta arrogancia y que nos trata como empleados, ese 5% se nutre de nuestra pasividad, se alimenta de que nosotros aceptemos ese maltrato que nos dan. Entonces, ustedes, apoderados, trabajadores igual que nosotros, y nosotros, profesores, trabajadores de la educación, tenemos que unirnos para mejorar la educación, para hacerlo mejor para nuestros hijos, para sus hijos y para nuestros hijos, y tener un mejor país. Porque este país clasista, este país que tan mal trata a su gente,
es un país que lo podemos cambiar si nosotros tomamos esa decisión. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias, Carles, por la invitación. Muy linda conversación. Que esté muy bien. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias Accesible.